Quisiera hablarles esta mañana, hermanos, por un momento acerca de ese misterio que está en la Biblia, que es la presencia de Dios. ¿Se recuerdan? Hace unas pocas semanas estábamos recordando que nuestro Señor tiene un título, y ese título es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y la presencia de Dios, vamos a ver a través de las Escrituras cómo este misterio se revela para nosotros, porque es algo que se va dando de una manera progresiva. Dios en realidad está presente con nosotros y está presente en nosotros. Pero vamos a ir a través de la Escritura para ver un poquito acerca de cómo Dios cómo Él ha manifestado su presencia. Porque puedo decir que por años he escuchado a las personas que se quejan de Dios y dicen, si Dios existiera, o si Dios estuviera presente. Otras personas dicen, ¿dónde estaba Dios cuando yo sufrí? ¿Dónde estaba Dios cuando a mí me hicieron esto? Pero la verdad es sencilla, y vamos a ir en las Escrituras para empezar a entender eso que en la Biblia nos enseña, que Dios está en todo lugar. Esa palabra se llama omnipresencia. Quiere decir que Dios está presente en todas partes. Es una verdad muy simple, muy sencilla, pero si realmente la pudiéramos entender, nos daríamos cuenta que Dios está en todas partes y nunca nos ha dejado. Dios nunca nos ha dejado. Vamos a ver en las Escrituras, porque todo lo que decimos debe estar amparado aquí en las Escrituras, y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Es posible ocultarnos de Dios? ¿Será posible? ¿Será posible que uno fuera a un lugar a oscuras y ahí estuviera uno escondido de Dios? Vamos a responder con las Escrituras. Empezamos en el libro de Jeremías 23, donde habían personas que estaban engañando al pueblo de Israel y eran falsos profetas, dando palabras que Dios no les había pedido que dieran. Y entonces, en medio de esto, el Señor da estas palabras y dice, capítulo 23, versículo 23 y 24: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Aquí viene la pregunta: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Y miren esta otra pregunta: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No llena Dios el cielo y la tierra? ¿No está presente entonces en el cielo y en la tierra? Está en todas partes. Y tomé otra versión que se conoce como la palabra de Dios para todos, porque en el versículo 24 dice: ¿podrá un ser humano ocultarse en un escondite donde yo no pueda verlo? ¿Podrá alguien ir a un punto donde se esconda de Dios? Sabemos que no lo hay, ni en el cielo ni en la tierra, porque hay otra referencia, vamos a decir por excelencia, que es el Salmo 139. La reflexión del Salmo es estar completamente bajo la lupa de Dios. Dice el salmista: tú me has examinado. En el primer versículo del Salmo 139, tú me has examinado y conocido. Tú me has examinado. Pensemos cuando un médico examina a un paciente,
pues le puede ver más o menos. Pero, por ejemplo, en una fractura, la vista no le permite ver los huesos. Tendría que hacer un estudio en un laboratorio, tomarle los rayos X. Pero hoy hay otros mecanismos todavía más agudos para detectar cómo es el cuerpo por dentro. Y a veces los médicos tienen que abrir el cuerpo para ver exactamente cuál es el problema. Ahora lo que él está diciendo es: tú me has examinado y conocido. Y todavía va más lejos porque dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, antes de que nosotros pudiéramos llegar a pensar, vamos a decirlo así, Dios sabe lo que vamos a pensar en 5 minutos. En 10 minutos. Dios sabe lo que vamos a estar pensando hoy a las 5 de la tarde. Dios sabe lo que vamos a estar pensando hoy a las 10 de la noche. Dios lo sabe todo. Como dice: has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado, y esto es más profundo, mi andar, mi forma de ser, mi forma de caminar, mi forma de conducirme, mi forma de hablar, mi forma de pensar, y aún mi reposo y todos mis caminos, o sea, todo lo que yo soy, cómo soy, lo que pienso, lo que siento, lo que me gusta, lo que no me gusta, tú lo conoces. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, tú la sabes toda. No he dicho las palabras todavía y Dios sabe lo que va a salir de mi boca. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y aquí llega él a una reflexión. Dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso. Si realmente pudiéramos entender esto, nos daríamos cuenta que es maravilloso cómo Dios nos conoce, cómo estamos bajo la lupa de Dios, cómo estamos bajo su luz de una manera que no hay nada que nosotros pudiéramos ocultar. Alguien nos puede preguntar: ¿qué estás pensando? Porque a veces nos quedamos idos. Por ahí nos quedamos como viendo el horizonte. Y si nos preguntan: ¿qué estás pensando? ¿Qué decimos todos? Nada, no, nada. Algo estás pensando. No, nada, de veras, nada. Y eso es imposible porque el cerebro siempre está trabajando. Solo que a veces no queremos decir lo que estamos pensando. Pero aquí nos enseña que Dios conoce nuestros más profundos pensamientos, nuestros más profundos sentimientos, temores, inquietudes, preocupaciones, todo lo que es profundo en nosotros, Dios lo conoce, Dios lo sabe. Y dice: ponerme a pensar en esto es demasiado maravilloso para mí y no lo puedo comprender. Y llega a esta conclusión. Lo hace en una forma de pregunta. Dice el versículo 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Y aquí nos da una respuesta. ¿Cómo es que Dios lo sabe todo? ¿Cómo es que Dios está presente en todo lugar? Y es a través de su Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es porque la presencia de Dios está en todas partes por medio del Espíritu Santo. Y ahora él hace este pensamiento: si me fuera a los cielos, allí estás tú. Aún si en el Seol hiciere mi estrado, o sea, si me llego a morir, ahí estás tú. He aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ahí está el Señor. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ahora es otro pensamiento, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Ahora sí, me voy a esconder aquí en la oscuridad. Dice: aún la noche resplandecerá
alrededor de mí. O sea que la oscuridad de la noche no me escondería del Señor. La gente puede usar la oscuridad para hacer cosas incorrectas. Dice, aquí nadie me ve. Pero lo que no saben es, los que no han leído este salmo, no saben que Dios ve aún en la oscuridad. Aún la noche va a resplandecer. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esto, hermanos, de una manera sencilla nos enseña que Dios está presente en todo lugar, que no hay un lugar donde Dios no pudiera estar, que Dios conoce todo, absolutamente todo de todas las personas, conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. Por eso nuestro andar debe ser de una manera que nosotros podamos ser transparentes delante de los demás, porque Dios también conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros sentimientos, pensamientos más profundos. Lo que nadie conoce jamás de nosotros, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Ahora, estamos entonces solamente mencionando brevemente que Dios está presente en todas partes. El segundo pensamiento es que Dios revela y manifiesta su presencia de una manera especial y progresiva. La presencia de Dios se va a manifestar a través de las Escrituras de una forma que es poco a poco. Dios hizo el cielo y la tierra, pero la gente no conoce a Dios. Sin embargo, Dios se revela y se manifiesta Él su presencia poco a poco a través de las Escrituras. Vamos a leer un pasaje muy importante porque esto nos da una idea y creo que todos nos vamos a identificar con este hombre, Jacob, en el Génesis 28. Primer libro de la Biblia, capítulo 28, verso 16. Aquí nos está contando la Escritura que Jacob estaba huyendo de su hermano. Él estaba haciendo ahora el viaje de regreso de la tierra de Canaán hasta donde estaban sus familiares. Y dice que en su cansancio se quedó dormido sobre una roca y tuvo un sueño. Vio una escalera que habían ángeles que descendían y ascendían. Y dice el verso 16 que despertó Jacob de su sueño. ¿Y qué fue lo que dijo? Ciertamente. Cuando en la Escritura se usa eso, es como, ciertamente es como exactamente, pero con toda certeza y seguridad, Dios está en este lugar. ¿Y qué? ¿Y yo? Y yo no lo sabía. Podemos ir a cualquier lugar y les quiero decir algo, ahí está Dios. Ahora, si Él tiene un propósito, allí Él se va a manifestar, como en este momento. Y dice que entonces tuvo miedo y Él dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él se dio cuenta que ese lugar era especial porque allí Dios se había manifestado. Ahí estaba la presencia de Dios. Por eso él dice, esta es casa de Dios. Este lugar en especial es casa de Dios. Nosotros podemos decir, bueno, ya dijimos que Dios está en todas partes. Sí, pero hay momentos donde Dios se revela de una manera especial. Dios está en todas partes, ¿verdad? Pero hay lugares donde Él no se manifiesta. Dios está en todas partes, pero habrá lugares donde Él se manifiesta para bendecir,
para revelarse, como fue especialmente a través de las Escrituras este lugar, que él dice, se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Siempre me ha llamado la atención cómo alguien puede poner su cabeza en una piedra. Pero pues cuando alguien está tan cansado, es posible que lo haga, ¿verdad? Que se recueste en una piedra y que ahí se duerma. Y así venía él de cansado. Y dice que lo alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Como un evento tan sencillo, ahí tuvo un sueño y ahora él está dedicando ese lugar para Dios. Ustedes deben decir en su casa, Betel, esta es una casa de Dios. Esta es casa de Dios, aquí mora Dios. Cuando en algún momento nos trasladamos de un lugar a otro y llegamos a un lugar, debemos orar y decir, esta es casa de Dios. Este lugar lo dedicamos para el Señor. La persona que compra un departamento, una casa o que la va a construir, la debe dedicar al Señor y debe decir, esta va a ser una casa de Dios. Aquí Dios va a vivir en este lugar. Dios habita en todos lados, ya dijimos, y hay personas que solo con ese pensamiento se distraen y dicen, no, yo no creo en eso. Dios está en todas partes. Por eso tampoco vienen a la reunión. Pero la verdad es que hay un lugar especial donde Dios se manifiesta, como fue este lugar. Y ese lugar antes se llamaba Luz, pero Jacob dijo, este lugar se va a llamar Betel, que es la casa de Dios. Casa de Dios. Y él ahí en ese lugar estaba tan sobrecogido por la presencia de Dios que hizo un voto. ¿Se recuerdan que Jacob, como su nombre, era un engañador, él mentía fácilmente, pero ahora está haciendo un voto para Dios y dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, que va huyendo, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Acuérdense que en aquel entonces no toda la gente conocía a Dios. La gente tenía muchos dioses. A donde él iba eran paganos, tenían otros dioses. La familia con la que él iba a vivir tenían otros dioses. Su suegro tenía unos dioses. Con la esposa con que él regresa después le robó los dioses a su papá. Pero ¿qué está diciendo Jacob? Jehová será mi Dios. Yo no voy a tener otro Dios. Si el Señor me guarda, Él será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto es muy interesante porque su abuelo fue el que en la escritura empieza con el diezmo. Es seguro que Isaac lo haya hecho, pero conociendo a Jacob, él no lo hacía. Ahora que él está orando con Dios, ante una revelación de Dios, él dice, ahora voy a dar mi diezmo. Algunos han interpretado que estaba negociando con Dios. Parece que él estaba lleno de temor, de reverencia delante de Dios y haciendo esta oración tal vez muy sincera. Hay más adelante en la historia, vamos a ver otro pasaje, Génesis 39. Ahora es un descendiente de Jacob. Es el hijo de Jacob, José. Y ustedes saben que José sufrió mucho, pero aunque estuvo a punto de morir, Dios guardó su vida, lo libró de la maldad de sus hermanos, lo vendieron como esclavo, pero dice el Génesis 39:2, y esto es lo que nos debe sostener a nosotros en cualquier circunstancia. Dice que a pesar de que él había sido vendido como esclavo, pero dice, verso 2, pero Jehová, ¿qué? Pero Jehová
estaba con él. Casi lo matan. Lo lanzaron a un pozo. Lo vendieron como esclavo. Ahora está sirviendo en una casa sin libertad. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero Dios estaba con él. A veces nosotros pasamos un momento difícil y decimos, bueno, yo no sé cómo es que Dios está conmigo. A ver, pastor, explíqueme eso. ¿Por qué estoy pasando por esto si Dios está conmigo? Qué bueno que no está hablando José así, ¿verdad? Lo dice de una manera tan sencilla. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Y qué vio el amo? ¿Qué vio aquel hombre en José? Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Su amo, el que lo había comprado, su dueño, se dio cuenta, este hombre es especial porque Dios está con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Tenía un sello, porque el nombre José significa uno que florece, uno que da fruto. José es el que da fruto. Y con ese nombre venía la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora la bendición está alcanzando a José, aunque ha pasado momentos muy duros, muy difíciles. Sin embargo, no estaba solo. Lo que pasa es que a veces nosotros, si pasamos dificultades, pensamos que Dios nos abandonó y decimos, parece que Dios no está conmigo. Pero lo que está diciendo es, Dios estaba con José y tenía un propósito, porque no lo iba a dejar ahí para siempre, sino que lo iba a levantar después. Pero antes de eso, dice el versículo 23, y ustedes saben que después de servir en esa casa con fidelidad, lo acusaron injustamente y fue a la cárcel. Pero dice el verso 23 que aún en la cárcel, el jefe de la cárcel no se preocupaba de nada, de todo lo que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tú debes saber que si Dios está contigo, lo que tú hagas va a prosperar. Dios te va a ayudar, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a dar ideas, Dios te va a dar recursos, te va a dar medios, te va a bendecir. Si vamos a pensar, si por un momento fuéramos compañeros de José ahí en la cárcel y oímos su testimonio y él dice, yo sé que Dios está conmigo, y los compañeros le dicen, manito, ubícate, tu propia familia te quería matar, te aborrecían, te vendieron, has sufrido, mírate dónde estás ahora en la cárcel y todavía dices que Dios está contigo. José puede decir, sí, Dios está conmigo. Y parece que este es el último día que voy a estar aquí porque ya voy a ir con el faraón. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios con él? Lo tomó y de la cárcel, sin cartas de recomendación, sin apoyo de un compadre, sin la ayuda de nadie, Dios hizo un milagro. Esta noche vamos a decir, José durmió su última noche en la cárcel. Él no lo sabía. Y esa mañana tal vez tomó su último desayuno en la cárcel. Pero en la noche de ese día ya estaba en el palacio de Faraón. ¿Y cómo estaba ahí? Como el segundo después del Faraón. ¿Cuándo cambió Dios esas circunstancias? En un día. A veces nosotros pensamos que la bendición se va a tardar meses, años. Pero ¿qué nos enseña José? Que la bendición puede darse de un día para otro. Que el milagro Dios lo puede transformar de hoy a mañana. Amén. El secreto de José es que Dios estaba con él. Hay otro pasaje aquí mismo. Vamos ahora al libro de Éxodo, capítulo 33. Es la vida de Moisés. Moisés
fue el instrumento de Dios para liberar al pueblo de Israel. Cuando ascendió al monte y estaba con el Señor, Israel hizo un becerro. Cuando él regresa y está hablando con Dios, la restauración de Israel, el perdón por ese pecado de iniquidad, dice Moisés, ora y le dice al Señor: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que este pueblo es pueblo tuyo. ¿Qué le respondió el Señor? Mi presencia irá contigo y ¿qué? Y te dará ¿qué? ¿Qué da la presencia de Dios? Descanso al alma y descanso al cuerpo. Cuando estamos en la presencia de Dios, ¿qué habrá? Descanso. Es que yo oro y sigo nervioso, pastor. Bueno, tal vez es que no has entrado realmente a la presencia de Dios. Porque si estamos en la presencia de Dios, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice Dios? Mi presencia te dará descanso. Mi presencia irá contigo. Qué maravilloso, ¿verdad? Que a donde tú vayas tú puedas decir: Dios está conmigo. Que si estás en tu casa, Dios está contigo. Que si te vas a acostar, Dios está contigo. Que si te levantas, aunque sea a la medianoche, Dios está contigo. Que si oyes un ruido, ¿qué debes decir primero? Dios está conmigo. Claro que las personas que no tienen fe, ¿qué dicen? Los ladrones se metieron, me van a robar, me van a llevar, me van a quitar, se van a llevar esto, se van a llevar lo otro. Las personas de fe deben decir: tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Hermanos, no sé si ustedes se espantan cuando suena su teléfono. Hay personas que se asustan cuando suena el teléfono, se espantan. Hay un salmo que dice: no tendrás temor de malas noticias. Hay que tener cuidado al responder por lo aquello de la extorsión. Hay que ver los números para algunos no contestarlos. Si no es un número que ustedes identifiquen, no lo contesten. Pero no estén temerosos de lo que pueda pasar en el teléfono. Tu presencia está conmigo. No tendré temor de malas noticias. Bueno, los niños también no deben contestar el teléfono de la casa, porque no es lo correcto y lo adecuado. Los adultos debemos tomar el teléfono y responder. ¿Pero qué da la presencia de Dios entonces? Descanso. Mi presencia irá contigo, le dice el Señor, y te dará descanso. Y no crean ustedes que la vida de Moisés fue muy fácil, porque Moisés tuvo problemas, le renunciaba a Dios, le decía: Señor, si me amas tanto, ya, llévame mejor. Estas palabras creo que le ayudaron mucho a Moisés a saber que Dios estaba con él. Y tú debes saber que Dios está contigo. Así seas una niña pequeña, o un niño muy pequeño, o un adulto, o una persona mayor que diga: ay, a mí cualquiera me puede robar ahora. Dios estará contigo, te va a librar de todo mal. Hay otro pasaje, vamos a leerlo en primer libro de Samuel. Lo que estamos viendo ahora es cómo la presencia de Dios estaba de una manera especial sobre ciertas personas. Ahora es Samuel. Era un niño cuando lo llevaron al templo. Y dice en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19, Samuel, siendo un niño, creció. Y aquí está otra vez esta expresión: y Jehová estaba con él. ¿Qué tenía Samuel? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que a ti te debe distinguir? Tener la presencia de Dios. Dice: y Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto nos da una idea de un hombre de Dios, que cada cosa que dice, Dios lo respalda. Cada cosa que un hombre de Dios habla,
no debe hablar mucho, pero lo que hable debe ser de Dios. No debe usar lenguaje que Dios no respalde. De todo lo que Samuel dijo, el Señor dice no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Por eso debemos ser cuidadosos de lo que decimos. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y volvemos, dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo. Antes lo había hecho, pero cuando estaba Elí y sus hijos, Dios quitó su presencia, hasta que nuevamente se empezó a manifestar a través de Samuel. Dice, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Otro personaje que la Biblia señala que Dios estaba con él es David. Cuando vemos a David siempre pensamos en el gigante y lo valeroso que era. David tuvo temores, tuvo preocupaciones, pero dice el primer libro de Samuel 18:12 que Saúl estaba temeroso por cuanto Jehová estaba con él. El rey se daba cuenta que Dios estaba con David. El secreto de David era que Dios estaba con él, que aún el hombre que no lo quería, que le tenía miedo porque pensaba que le iba a quitar el trono, él se daba cuenta que Dios estaba con él y que también se había apartado de Saúl. Dice, Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000 y lo mandaba a pelear, a luchar, esperando que alguien lo matara. Pero dice que David, verso 14, se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. En varias ocasiones dice que Dios estaba con David. Aquí Saúl teme que ese hombre le quite el reino, pero ¿por qué tenía temor? Porque él sabía que Dios se había apartado de él y que Dios estaba con David. Como vemos vamos a ver uno más, que es Jeremías. Es muy importante esto porque Jeremías está hablando con la seguridad de su corazón. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 20 y el versículo 11. Me imagino que alguna vez ustedes lo habrán dicho, pero en el caso de Jeremías es muy especial esta expresión, porque Jeremías fue atacado por decir la verdad. A las personas realmente no les gusta oír la verdad. Quisieran oír algo que les halague, que los anime, que si están mal, que se les diga, pero Dios está contigo, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar, aunque están mal. Y Jeremías, pues en realidad fue un hombre que decía las cosas muy directas de parte de Dios. El Señor le dijo, yo estaré contigo, porque Jeremías había dicho, yo soy muy joven, yo no puedo hablar. Y el Señor le dijo, yo voy a estar contigo. Y ahora dice él, porque tuvo muchos conflictos, verso 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y ante la adversidad, ante los problemas, ante todo esto de COVID y de regulaciones, todos deberíamos decir, Dios está conmigo como un gigante poderoso. ¿Cómo es nuestro Señor? Como un gigante poderoso. Alguien que nos va a salvar, nos va a ayudar y nos va a librar. Alguien que nos va a socorrer. Así dijo Jeremías, en medio de muchos conflictos, Jehová está conmigo. Así que vemos que hay personas que Dios definitivamente está con ellos. Dijimos, Dios está con todos, en todas partes, pero Dios de una manera especial está en la vida de ciertas personas. Vamos a ver algo más de la presencia de Dios.
que Dios a veces se manifiesta de una manera extraordinaria, de una manera gloriosa. Vamos al libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, y se está haciendo un recordatorio de lo que pasó en el Éxodo 20, cuando Dios le dio la ley a Israel, cuando Dios descendió en el monte Sinaí. Había fuego, había oscuridad y había el sonido de una trompeta que iba aumentando el sonido, y Dios, ahí estaba Dios, y ahí se manifestó el Señor. Ahí fue donde Dios dio los 10 mandamientos. Fue algo extraordinario. La gente dijo: no podemos hablar con Dios porque nos va a matar con esa gloria. Y aquí se está haciendo el recordatorio de eso, porque fue una manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Dice el capítulo 5, verso 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Y pongan atención, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. ¿Cómo habló el Señor? Habló suavecito, quedito. Algunos dirán: bueno, ¿y por qué tenía que levantar la voz? Bueno, porque pienso que Dios quiso levantar la voz. ¿Puede levantar la voz el Señor? ¿Puede hablarnos fuerte o no? Puede hablarnos como guste. Bueno, le habló al pueblo en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Dice: y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. O sea que lo que Dios habló fueron los 10 mandamientos y los escribió. Todo lo que Dios habló fue de esta manera. Dio los 10 mandamientos a gran voz, las cuales me dio a mí, dice. Las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios, que nos ha mostrado que su gloria y su grandeza. Esa manifestación fue extraordinaria. Antes habíamos leído: Dios estaba con José, Dios estuvo con Moisés, Dios estuvo con Samuel, Dios estuvo con David, pero no hubo una manifestación como esta. Ahora Dios está mostrando en una montaña de fuego, en una montaña que hay oscuridad, una nube que la cubre, hay una gran voz, hay un sonido de trompetas, y ahí está hablando el Señor a gran voz para dar los 10 mandamientos. Los escribió en una tabla, y el pueblo, ¿qué dijo? Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. La gloria de Dios descendió en esa montaña, y ahí Dios habló y dio los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Fue algo, no tenemos palabras para explicarlo, y nuestra imaginación se puede quedar muy corta para entender lo que allí pasó, porque Dios manifestó su presencia de una forma gloriosa, maravillosa, asombrosa, poderosa. Nos mostró su gloria y su grandeza. Eso no lo hace Dios todos los días, pero en momentos especiales Dios manifiesta su gloria. Hay otro pasaje, vamos a Éxodo 40. Aquí es cuando terminaron ellos
el tabernáculo. Dios les dio instrucciones de cómo deberían construir el tabernáculo. Y dice el verso 34: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová, ¿qué? La gloria de Dios llenó aquel tabernáculo. Era una estructura cubierta de pieles. Era una tienda grande, como una tienda de campaña grande, cubierta de pieles. No era un gran edificio, no era un edificio de oro, no era un edificio así majestuoso, llamativo, que todo el mundo lo vea. Era algo sencillo. Pero ¿qué era lo glorioso? Que allí descendió la gloria del Señor. Dice otra vez el verso 34: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Aquella tienda de repente se llenó de la gloria de Dios. Y saben que el tabernáculo es una imagen, un símbolo de nuestro cuerpo. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el tabernáculo de Dios, donde Dios quiere habitar, entrar, vivir, gobernar allí y llenarlo de su gloria. Dice en el versículo 36, leímos 35, ahora vamos a leer 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. ¿Qué fue lo que Dios trajo sobre ese tabernáculo? Trajo su presencia, su gloria. Y cuando esa nube se levantaba del tabernáculo, dice que entonces Israel entendía que se tenía que mover. Había que arreglar la tiendita, todo lo que tenían ellos, y moverse para seguir la nube. Pero si la nube no se alzaba, verso 37, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Díganme si no es glorioso lo que estamos leyendo. Maravilloso lo que hace Dios con su pueblo. Trajo su presencia gloriosa para que Israel entendiera que Dios estaba con ellos. Sin embargo, se quejaban, murmuraban, criticaban, condenaban. Sin embargo, eran atraídos a apartarse de la presencia de Dios. Uno no se puede explicar cómo, teniendo la presencia de Dios, estaban ellos más dispuestos a lo malo que a lo bueno. La nube estaba sobre el tabernáculo de día, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel. Mis amados hermanos, lo que estamos viendo en estas escrituras es cómo de una manera especial la gloria de Dios se manifiesta. Digo, no es algo que pasa todos los días, pero es lo que Dios quiere hacer, manifestar su gloria. Hay otro ejemplo todavía, cuando Salomón dedicó el templo. En el segundo libro de Crónicas, a partir del versículo 11 vamos a leer. Dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, habían tres grupos, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos,
vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos, ¿cuántos? 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Segundo libro de Crónicas 5:12. Verso 13. Cuando sonaban. Nosotros diríamos, hermano, ¿y por qué tantas trompetas? ¿Cuántas trompetas eran? 120 trompetas. Nosotros diríamos, con una está bien, pastor. ¿Por qué 120? ¿Por qué tan exagerados? Imagínense 120 trompetas, salterios, arpas, címbalos. ¿Cómo estaría aquel sonido? ¿Cómo? Fuerte. ¿Por qué Dios no habló suavecito? ¿Por qué tenía necesidad de gritar? No es que tuviera necesidad de gritar, levantó la voz. No dice que gritó, levantó la voz. Y ahora tenemos 120 sacerdotes con trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una. ¿Quiénes? Ya dijimos, los hijos de Asaf, el verso anterior, los de Emán, los de Jedutún, fueron 3 hombres con sus familias que David los organizó para el canto, con sus hermanos, y todos cantaban a una para alabar y dar gracias a Jehová. Para eso cantamos, para celebrar a Dios, para dar gracias con nuestro canto. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, ¿saben que la palabra entonces es una palabra muy interesante? Porque cuando nos están contando una historia y si nos pararan un momento, nosotros diríamos, ¿verdad? Decimos, entonces, a veces alguien nos está platicando algo y luego se le olvida, entonces decimos, y entonces, ya se me olvidó lo que te estaba platicando y nos quedamos perdidos. Entonces, cuando las trompetas, cuando los salterios, cuando los instrumentos, cuando los músicos, cuando las 120 trompetas y estas voces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Y dice, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Una vez más encontramos la gloria de Dios llenó la casa, llenó el tabernáculo de Moisés, llenó aquel monte de la gloria cuando Dios dio su palabra. Y ahora tenemos a Salomón que dedica el templo. ¿Y qué ocurre? ¿Estaba eso en el programa? Dijeron ellos, le vamos a dar un tiempecito a Dios para que se manifieste. ¿Interrumpió Dios el programa? Por supuesto, porque Él es Dios. ¿Qué hizo Dios? Manifestó su gloria. ¿Cuándo? Bueno, el versículo 13 nos dice cuándo, nos da el momento. ¿Cuándo? Cuando sonaban las trompetas y todos estaban cantando para alabar a Dios y darle gracias. Cuando todos lo hicieron, cuando todos cantaron, cuando todos los instrumentos sonaron, entonces ¿qué pasó? Que la gloria de Dios descendió en ese lugar. Por eso es importante que nosotros aprendamos a cantar y a celebrar a Dios y a darle gracias y a alabarlo con todo el corazón y derramar nuestro corazón delante de Él con gratitud, con alabanza, celebrarlo, porque siempre
Dios se va a manifestar de alguna manera. Y hoy nos recordaron el Salmo 22 que dice: Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Dios habita con alguien que le alabe, que lo reconozca. Dios estará con él. Y creo que ese era el secreto de David, como lo fue para José y lo fue para Moisés, saber que Dios estaba con ellos. Ellos podían decir: estoy en tus manos. Sé que estos gigantes están grandotes, pero mi Dios es más grande. Y cuando todo se volcó en contra de Jeremías, él dijo: pero Dios está conmigo, como un gigante poderoso. Así que podemos decir, vamos a resumir: ¿Dios está en todas partes? Sí. ¿Se manifiesta en todas partes? No. Está en todas partes. No se manifiesta en todas partes. ¿Está con todos? Sí, de alguna forma, sí, pero la Biblia aquí en el Antiguo Testamento nos señala que de una manera especial estaba con unas personas especiales. Con un corazón especial, Dios estaba con ellos. Con Jacob, porque Dios lo quería transformar. Con José, con Moisés, con Samuel, con David, con Jeremías. Personas que tenían un corazón dispuesto para Dios. Dios está presente, pero miren, se ha ido manifestando de una manera poco a poco para que nosotros podamos entender. ¿Saben a dónde nos quiere llevar el Señor? Vamos al Apocalipsis. Todo lo que está en la Biblia, empezando pues desde Abraham, desde Jacob, José, David, todos ellos, la experiencia de sentir la presencia de Dios, de vivirla. ¿A dónde nos va a llevar? Al Apocalipsis 21, donde dice el profeta Juan, apóstol Juan, verso 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, cuando lleguemos y estemos en ese lugar, dice, oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, la morada de Dios con sus hijos, la presencia de Dios con sus hijos. De que Dios estaba con Jacob, con José, con Moisés, con Samuel, con David, con Jeremías, ¿a dónde nos va a llevar? Al final de esto es el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora nosotros somos edificados. El último versículo está en Efesios 2:22, donde dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 22. Ustedes son edificados para morada de Dios. Su vida espiritual debe ser edificada para que Dios ensanche sus corazones, para que Dios llene sus vidas, para que no estén vacíos de Dios, no seamos vasijas vacías. Somos llamados a contener la gloria de Dios. El tabernáculo o el templo de Moisés son un ejemplo, un modelo de lo que nosotros somos, el templo de Dios. Dios ya no habita en un lugar físico. Dios habita en el corazón de aquellos que se abren a Él.
que lo reciben. Nosotros hemos venido a ser el templo de Dios. Entonces, como nos dice Efesios, somos edificados. ¿Para qué? Para que esa presencia se ensanche en nuestras vidas. La gente puede decir: mire, pastor, yo creo en Dios y estoy muy feliz, creo en Dios y creo que me voy a salvar y nada más, yo no quiero nada más. Es como cuando alguien compraba el boleto del cine, digamos, o ahora que se puedan comprar por el internet los boletos para un espectáculo. Entonces ya lo tienes. Y la gente dice: pastor, ya tengo mi ticket para ir al cielo. No me interesa nada más. Yo voy a vivir como yo quiero este tiempo. Y yo sé que ya teniendo mi ticket, cuando sea el llamado del Señor, que me voy con Él. Ojalá fuera así, ¿verdad? No, ni ojalá, eso no puede ser. Eso sería como una burla. Pensar que le podemos ganar a Dios viviendo como nosotros queremos y luego participar de lo que Él quiere. ¿Ustedes van a morar con el Señor por la eternidad? ¿Están seguros de eso? ¿Sí? Esto es lo que dice Efesios, que somos edificados con la palabra, con el Espíritu, a través de la enseñanza. Somos edificados. ¿Para qué? Para que Dios more en nosotros, para que Dios ensanche su presencia en nuestras vidas, porque somos el templo de Dios, somos la casa de Dios, somos la morada de Dios, donde Dios habita, donde Dios se manifiesta. Y nos va a llevar todo esto, lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos pasando hoy, lo que estamos sufriendo hoy, nos va a llevar a lo que leímos en Apocalipsis. Dios morará con ellos. Dios tendrá su presencia definitiva en nuestras vidas. Viviremos con Él para siempre. Salmo 23. Moraremos en la casa del Señor para siempre. Amén. Bueno, entonces Dios estaba con unas personas, ha venido a morar en nosotros, a poner su presencia en nuestro corazón, y esto nos va a llevar a un momento donde estemos todo el tiempo con Él. El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Estaremos juntos. Amén. Estaremos juntos. Los que ya partieron están con Él. No están en una tumba, no están en un lugar oscuro, no están en un refugio. Fueron a la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Yo quisiera invitarte que saborees un poco del cielo antes de irte, que asegures tu corazón, lo afirmes en esta seguridad que moraremos con el Señor para siempre. Te damos gracias, Señor, porque has venido a morar a nuestras vidas. Esa presencia maravillosa que estuvo con Jacob, con José, esa gloria que cayó sobre el Sinaí, esa nube de gloria que bajó cuando terminaron el tabernáculo, cuando Salomón dedicó el templo. Esa nube de gloria hoy está aquí para llenar nuestras vidas, para inundar nuestros corazones. Y somos edificados día a día, palabra tras palabra, renglón tras renglón, línea sobre línea, letra sobre letra. Somos edificados para que Dios ensanche su presencia en nuestros corazones. Oro que esta presencia gloriosa llene nuestra mente, nuestro corazón, sature nuestras vidas de la gloria de Dios, y tengamos todos en este lugar
los que nos reunimos en este lugar, tengamos gloria, anhelo de esta gloria. Y los que escuchen la palabra tengan un anhelo de la gloria de Dios, un deseo profundo de la gloria de Dios, de esa presencia maravillosa, de esa presencia que da paz, descanso, fortaleza al corazón, gozo, esa presencia que derriba a los adversarios, que se manifiesta como un gigante poderoso. Oro en el nombre de Jesús y pido que tengamos hambre y sed de esta presencia gloriosa, de esta presencia maravillosa en nuestras vidas. Líbranos de ser odres secos, vacíos, vasijas vacías, inservibles. Que estemos llenos de tu gloria, que crezcamos día a día, edificados en el nombre de Jesús, por tu palabra y el poder de tu Espíritu, para ser vasijas de gloria, vasos de honra que contenemos la gloria de nuestro Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús y oro que tu bendición y tu favor, tu ayuda esté con cada uno de tus hijos, en cada familia, en cada hogar que aquí representamos. Tu mano poderosa, esta presencia de gloria se manifieste para establecer tu reino en nuestras vidas, para fundamentar nuestros corazones en la eternidad de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.